Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar este culto, hermanos, la predicación, hermanos, de la palabra de Dios. Y quiero nada más comenzar con un versículo, hermanos, ahí en Salmo 119, donde dice 119:3. Digo, Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Hermanos, yo sé que ya estamos desesperados, hermanos, ya estamos deseosos, hermanos, de estar aquí en la casa de Dios para darle la honra y la gloria, hermanos, pero debemos estar. Yo sé que no es igual, hermanos, es como un partido de fútbol, hermanos. No es igual estarlo viendo por televisión que estar, viéndolo en vivo, hermano. Entonces, pero ya pronto, hermano, ya vamos a estar aquí. Esperamos en las autoridades, hermanos, que ellos nos concedan ya abrir las iglesias, hermanos. Y vamos a comenzar, hermanos, con una oración para poner este culto en las manos del Señor. Señor, gracias le damos, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu obre en esta tarde, Señor, y que usted bendiga, Señor, cada iglesia, Señor, donde se están congregando, que ya se están congregando, y algunos que todavía no. Le pido, Señor, que usted bendiga a los que están predicando, también los que están enseñando. Y en especial, Señor, le pido también por nuestro pastor, Señor, que usted le dé el poder del Espíritu Santo, Señor, para que Él nos siga compartiendo su palabra, Señor. Y Señor, a nosotros, Señor, que pongamos por obra todo lo que aprendamos, Señor. Ponemos este culto, Señor, en sus manos, Señor. Y, Señor, síganos hablando a través de su palabra. En nombre de Cristo, Señor, se lo pido y le doy gracias. Amén. Gracias, hermano. Pase. Pásale, hermano. Gracias. Muy bien. Qué bendición, hermanos, que usted esté en la casa de Dios virtual, pero sobre todo quiera alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar algunos cantos en esta hora, entrando al culto, hermanos. Gracias a nuestro hermano Moisés que nos guió en la oración. La bienvenida, bueno, sea bienvenido a la Iglesia Bautista Fundamental de Ben-Melech. Vamos a entonar un canto en esta hora. Vamos al 461, es todo para mí. Vamos a entonar este canto en esta hora. Su
Vamos a entonar otro canto en esta hora. Vamos al himno 518. Vamos al 518 y vamos a entonar este canto: al Cristo vivo sirvo. Es adorar a nuestro Dios y bueno, servirle a Él, al Cristo vivo sirvo. Vamos a entonar el 364. Vamos a entonar este canto, hermanos, día en día. Por favor, alguien
Dios está en control de todas las cosas. Vamos a entonar un último canto en esta hora para tener la predicación de la palabra de Dios. Vamos al himno 522, hermanos, usa mi vida. Vamos a entonar este canto y que Dios use nuestra vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, que Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor use su vida? Pero que sea una bendición a su vida y un propósito en su vida. Que Dios use su vida, la vida suya. Romanos capítulo 1, hermanos, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Sigamos orando, hermanos, por las situaciones, por la iglesia, pero también comparta estos videos, comparta los enlaces también. Vaya ahí, si alguien no tiene Face o algo así, recuerde, puede ir al canal Joel Vázquez Ramírez. Usted puede ahí compartir los videos. Joel Vázquez Ramírez es el canal, y la Iglesia Bautista Fundamental Eben Melech también en la página oficial. Romanos 1, versículo 1. Un saludo a todos los que nos están viendo, hermanos. No nos saludan mañana. Saludos. Ahí me aparecen los que estamos ahí. Y bueno, yo espero que sea bendición para tu vida el mensaje en esta hora. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a orar, hermanos, y así tenemos el mensaje en esta hora. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu bendición. Obra, Padre, en tu pueblo. Obra, Señor, en tu grey. Háblales, transmíteles, Señor, tu palabra. No porque no estén aquí frente al pastor,
No quiere decir que eso, Señor, impida que tú toques los corazones. Tú vas más allá de simplemente estar frente a frente. Señor, tú puedes obrar a través de cada monitor, de cada pantalla, y tocar el corazón de cada hermano. Yo espero, Señor, que este consejo nos haga bien a nuestra vida. Y si en algo te hemos fallado, Señor, que comencemos a cambiar. Ayúdanos, Señor. Gracias por la escuela dominical. Es muy interesante. No puede tomar notas si en dado caso ocupa. Lo bueno es que están los videos, puede regresarle y adelantarle, ¿verdad? Y así usted va a verlos. Pablo, hermanos, está escribiendo la carta a los romanos. Pero si tú te das cuenta, hermanos, la carta que Pablo escribe hacia los romanos, hermanos, es algo diferente. Pablo se está dirigiendo a una iglesia, escucha esto, que no ha visto él, no la conoce. No ha llegado, él tenía el plan de llegar, pero no ha conocido esa iglesia. Pablo, hermanos, no había visto personalmente a los que estaban ahí. Es algo interesante, pero Pablo escribe, hermanos, una carta. Por eso es una carta, hermanos, tan diferente. Hay mucha diferencia a cualquiera otra de sus cartas. Cuando tú ves las otras cartas, Pablo comienza, hermanos, diferente, el mensaje es diferente. Y si tú has leído las cartas paulinas, te vas a dar cuenta inmediatamente que hay algo diferente en todo el contexto, hermano, en todo el ambiente, todo el método, cómo escribe esta carta a los romanos. Casi todas las demás, hermanos, las demás cartas que Pablo está escribiendo, está tratando un problema inmediato. Pablo está, hermanos, en alguna situación apremiante. Pablo está escribiendo quizás en algún error extendido o en algún peligro amenazador, hermanos. Les escribe a las iglesias que él conocía personalmente. Pero la iglesia, o a los romanos, a la iglesia de Roma, es muy diferente a todo. Ahora, esta iglesia, hermanos, se dice que era una iglesia grande. El problema era este: estaba formada por judíos y por gentiles. Lo vimos en la mañana. El judío es judío, ¿verdad? El que es de la nación de Israel. Los gentiles somos todos los demás, todos, absolutamente todos. Había compuesto de esos dos personajes, podemos decirlo así, judíos y gentiles. Entonces había a ver cuál predominaba un poco más. Y hermanos, este es un gran peligro, ver que un judío pues mirara a un gentil diferente, o que un gentil mirara a un judío diferente. Y Pablo, hermanos, en consecuencia les comienza diciendo: no hay judío ni gentil, todos somos igualmente con Dios. Hay un pasaje ahí en Romanos, mira, si no lo recuerdo, Romanos 10, 12. Sí, es Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invoca. No hay judío ni gentil. Y Pablo, hermanos, comienza a escribir esta carta. Y entonces, fíjate, algo interesante, hermanos, es que le escribe a una iglesia donde estaba establecida. Era la ciudad o el imperio más grande, hermanos, del mundo. Por eso Pablo escoge las palabras que va a decir con el máximo cuidado. Y comienza a decirles estas palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, hermano, podemos decir,
saca su mejor credencial, sus mejores palabras para comenzar a escribirle a esta iglesia que él no conocía ni lo conocían a él personalmente, que hay judíos, hay gentiles. Y Pablo, hermanos, comienza en un imperio, fíjate, tan grande, y entonces Pablo dice, voy a comenzar con esto. Y aquí es donde comenzamos, hermanos, y quiero llevarte en esta hora. Pablo se llama a sí mismo un esclavo, doulos, en griego. Esta palabra, hermanos, tiene dos trasfondos de pensamientos. La primera es que el título que Pablo le gusta aplicar es que él es siervo de alguien importante, de Jesús. Yo soy un siervo de Jesús, de un Señor. El Kyrios, hermanos, en el griego, ese designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona. El Kyrios es dueño, es el propietario absoluto. Lo contrario al Kyrios, hermanos, o al Señor, es sin duda el esclavo, el doulos. El esclavo es una persona, hermanos, que es adquirida por precio. Esta persona, hermanos, no recibe salario. Esta persona, hermanos, no puede renunciar. Ahora, Pablo puso siervos, siervo de Jesucristo. Pero la palabra ahí, hermanos, es doulos o esclavo. La diferencia de siervo es que el siervo podía renunciar si se le pagaba, tenía un salario. El doulos o el esclavo, hermanos, no lo tenía. Y Pablo, hermanos, ahora en nuestro vocabulario siempre lo he dicho, a veces las cosas es un poco diferente, pero Pablo, hermanos, usa la palabra doulos, un esclavo. Algunos pueden pensar, bueno, es que ser esclavo, tienes que ser maltratado, tienes que ser una persona sumisa, tienes alguien que no debes hablar, etcétera, etcétera. El detalle, hermano, es que Pablo era esclavo, somos esclavos, porque hemos sido comprados por una sangre preciosa. Hemos sido rescatados de nuestra manera mala de vivir. Ahora somos esclavos, hermanos, de un dueño de todo el mundo que se llama Dios. Fuimos adquiridos por un precio tan grande que le costó la vida a su Hijo, Cristo Jesús. Por eso tú y yo, hermanos, no solamente somos siervos, somos los doulos, los esclavos de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra doulos significa en el sentido psicológico de la palabra esclavo. Nuestra versión lo traduce en siervo, pero la idea absoluta, hermanos, es que el hombre debe estar sumiso a lo que Dios quiere que hagamos. Deberíamos de ser esos esclavos, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo había dicho que nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. Si tú vas a Mateo 6:24 te vas a dar cuenta de esto. Nadie puede servir a dos señores. Tú eres esclavo de uno o eres esclavo de otro. El esclavo, hermano, no tiene propia voluntad. Es posesión absoluta de un señor. Tienes un dueño. Un obrero puede trabajar, puede pedir aumento de sueldo, puede cambiar de trabajo, pero el esclavo, hermanos, está totalmente a la disposición de su dueño y no tiene otra alternativa que obedecer a su dueño. Y quizás tú dices, qué feo es eso. Antes de ser esclavos de Cristo, hermanos, éramos esclavos del diablo. Ese sí le obedecías. Y ese sí hacías todo lo que él te pedía.
En esa época, hermanos, eras considerado un instrumento, discúlpame. Eras una cosa, eras una posesión. El amo, hermano, te tenía esclavizado, no tenías libertad. Todo le pertenecía a ese señor, a ese dueño, aún tus hijos, tu tiempo, tu familia, tus puertas. Te enfermabas y envejecías, y él te podía poner aparte, porque eras su doulos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, ese dueño y Señor es tan amoroso, pero tú y yo seguimos siendo esclavos de Él. Pero ahora somos esclavos por amor, y necesitamos ser unos doulos de Cristo, de Dios. Pablo, hermanos, se consideraba un esclavo de Jesucristo, quien es dueño, quien es Señor. Jesús, hermanos, le había amado a Pablo y se había entregado por él. Por eso, hermanos, aún Jesús, escucha esto, aún Jesús tomó forma de doulos, de siervo, de esclavo. Si tú fueras a Filipenses, capítulo 2, versículo 7, está hablando de Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús, de su gloria, de su trono, de su poder, en cuanto a poder mandar y poder hacer, tomar una forma de humano, de siervo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, era un obediente, era un esclavo de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ese mismo Dios, hecho hombre, ahora Cristo Jesús, tomó la forma y ahora fue un doulos, hermano, un esclavo, ¿cuánto más tú y yo no debemos ser esos esclavos, esos doulos de Cristo Jesús, de Dios? Pablo sabía que Cristo se había entregado por nosotros, había tomado la forma de un esclavo. Por eso Pablo estaba consciente y seguro que él ya no se pertenecía a sí mismo, tenía un dueño ahora, diferente al que tenía, era exclusivo de Cristo Jesús. Ahora eres un doulos. Pablo, doulos de un dueño. Ahora soy un siervo, soy un esclavo de Cristo Jesús. Pero ahora la segunda trasfondo, hermanos, del pensamiento de doulos, hermanos, o de esclavo, tiene la otra vertiente. En el Antiguo Testamento, hermanos, el doulos también era el término general para designar a un gran hombre de Dios. Moisés era un doulos. Si tú vas al libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, voy a avanzar un poquito rápido para poder alcanzar el tema. Josué, capítulo 1, versículo 2. Mi siervo, si lo ves ahí, Josué 1, 2. Mi siervo, mi esclavo, mi doulos, Moisés ha muerto. Moisés, hermanos,
También el esclavo tiene esa vertiente de un gran hombre. Moisés era el doulos del Señor. Josué ahora era el doulos, hermanos. Era el esclavo, el siervo de Dios. Si tú vas a Josué 24, 29. El más alto título, hermanos, de los profetas. El que lo distinguía de los demás hombres, hermanos. Era ese esclavo, ese doulos, ese siervo de Dios. Amós 3:7, lo puedes ver. Jeremías 1:4. ¿Cuánto más ahora que fuiste lavado por la preciosa sangre de Cristo? Pablo se llama esclavo de Jesucristo. Se está, en pocas palabras, él también poniendo en la línea de los profetas, si lo podemos ver así. Porque yo también soy un esclavo, dice Pablo, de Cristo. La grandeza y la gloria, hermanos, de estas personas dependía del hecho de ser ese siervo o ese esclavo de Dios. Y así Pablo también lo sentía. Y Pablo, hermanos, aún se considera como la línea de los profetas, un esclavo de Dios. Pero ¿para qué ser un esclavo de Dios? ¿Para qué se imagina usted ser un esclavo o servir a tu amo? ¿Qué significa? ¿Para qué? Bueno, soy un doulos, soy un esclavo de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, hermano, aquí es donde quiero que nosotros entendamos. Estamos en la escuela dominical, necesitamos el poder para hacer la obra de Dios. ¿Para qué ser un esclavo de Cristo? Bueno, para esto. Pablo, volvemos a Romanos, siervo de Jesucristo, de su amo, del dueño. Yo soy un esclavo para esto, hermano, llamado a ser apóstol. Yo sé que tú dices apóstol y yo sé que tenemos esta conciencia de decir, bueno, ya apóstoles ya no hay, es verdad. Para ser un apóstol tenías que haber vivido con Cristo, estado con Cristo, visto las obras de Cristo. Se acabaron los apóstoles porque ya no hay. Pablo no vio a Cristo. ¿Qué era la situación con Pablo? Ahora, no lo vio cara a cara ni estuvo con él. Ahora, yo sé que a Pablo lo llamó Cristo directamente. Usted puede ver eso en el libro de Hechos. Y lo vimos. El libro de Hechos. Pero déjame decirte algo. En el un sentido más amplio, hermanos, de la palabra apóstol, no del apostolado en sí, sino de la palabra apóstol, hermanos, el griego apóstolos deriva o tenía un término derivado en lo que significaba enviar, comisionado, despachar. Era cualquier persona que había sido enviada con un mensaje especial. O sea, un embajador, un enviado, un mensajero. También se utilizaba este término. El griego clásico, hermanos, se refería a una expedición, a alguien que tenía que ir a hacer algo. Ahorita vamos a ver algunos pasajes un poquito más adelante. Las grandezas, hermanos, del Antiguo Testamento fueron personas que respondieron al llamamiento de Dios. Y Pablo le dice, yo soy ese doulos, yo soy ese siervo de ese Dios, de ese dueño que es Cristo Jesús. Ahora yo soy un enviado a llevar las buenas nuevas. Ahora yo soy un llamado, yo soy un apóstol, yo soy un comisionario. Ahora no vamos a decir, ahora todos somos apóstoles, no.
Ahora todos somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Pero Pablo lo estaba tomando de esa manera, hermanos, viendo como en la antigüedad el doulos era el más grande, en los profetas estamos hablando, porque era siervo de Dios, era un siervo del Dios Altísimo, era el esclavo de Dios. Pablo tomando eso, hermanos, dice, porque yo fui un llamado a decir las palabras que Dios me envió. Abraham oyó el llamamiento. Si tú vas al libro de Génesis capítulo 12, hermanos, no voy a ver muchos pasajes, pero si tú vas al libro de Génesis capítulo 12, dice la palabra de Dios así. Déjame llegar ahí. Génesis capítulo 12, dice la palabra de Dios así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y le sigue diciendo todas las cosas. Abraham, hermanos, siguió el llamamiento. Moisés respondió al llamamiento de Dios, que le dijo en Éxodo, yo soy el que soy, yo te envío a que saques al pueblo. Jeremías oyó, Isaías oyó el llamado. Fueron grandes profetas, hermanos. Ellos oyeron, respondieron al llamamiento de ese gran Dios. En la palabra de llamamiento. Ahora Pablo, hermanos, no se consideró nunca así como aspirar a un grande honor, sino como alguien que se le había asignado una misión. En pocas palabras, Pablo no quiere decir, yo soy un apóstol también, soy el más grande de los apóstoles, yo soy el más, no. Lo que Pablo siempre quiso decir es, yo soy un hombre que soy llamado por Dios a efectuar una obra, porque soy un siervo de Dios. Una misión. Jesús les dijo, no fuiste vosotros los que me elegiste a mí, sino yo fui el que los escogí a vosotros. Juan 15, 16. Yo te busqué. No pensaba Pablo en los términos que iba a ser yo de mi vida, sino en los términos de que Dios quiere que yo haga por Él en esta vida. Pablo, hermanos, sabía que tenía un llamado por ser un esclavo de Dios, ser un apóstol. Pablo, hermanos, creía que él había sido separado desde antes de nacer, hermanos, para una gran comisión. Si tú me acompañas al libro de Gálatas, déjame ver, voy a llegar por ahí. Fíjate bien lo que dice, déjame ver si está por aquí. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15. El apóstol Pablo hablando dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si Dios te rescató, ahora eres un siervo, un doulos del amo. Ahora eres un llamado a repartir la palabra de Dios. Y quizás tú has pensado, ¿qué propósito tengo yo en esta vida? Venir a estudiar, hacer una carrera, mucho dinero. Estás equivocado. ¿Es bueno? Sí es bueno. Algunos no sabemos el sentido de nuestra vida. Pablo, hermanos, sabía que cada persona tiene un sentido en esta vida. Y Dios lo puso para algo. Para que seas un siervo.
un esclavo, porque eres llamado. Y ahorita vamos a ver a qué. El Espíritu Santo, hermanos, fue el responsable allá en la iglesia de apartar a Saulo o a Pablo y a Bernabé. Lo vimos en la mañana, hermanos, porque ellos tenían una tarea asignada a hacer. Y ahora Pablo, hermanos, comienza a hacer esa obra por la cual fue llamado. Ser ese esclavo. Pablo ahora presenta sus mejores credenciales, hermano, y expone cuál es la forma y la manera o lo que es esencial por lo que él fue llamado. Y le dice ahí en en Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo, el doulos del amo, llamado a ser apóstol en su llamado a lo que tenía que anunciar, pero fíjate bien, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se presenta y les dice para lo que él fue llamado, por ser el esclavo del amo. Porque yo tengo que dar unas noticias. Es que todo está centrado en Jesucristo, la muerte y la resurrección de Dios. Si tú piensas que en tu vida no tiene ni un sentido, no más piensa que eres esclavo de Dios y tú tienes un llamado que es llevar el evangelio a toda criatura. Si quizás no sabes qué hacer en tu vida, dedícate a esto. Comienza de perdido a decirle a alguien: oye, mira, Cristo te ama. Verás que tu vida tiene más sentido de lo que piensas. Porque tú puedes, hermano, terminar la mejor carrera del mundo y ganar mucho dinero y sentir tu vida vacía. Porque te has esclavizado a otra cosa. Tú eres un mensajero del Evangelio de Cristo. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Todos esclavo. Tienes un llamado del Evangelio. Y lo vimos en la mañana. La única forma de hacerlo es con el poder del Espíritu Santo para llevar esa obra a cabo. ¿De quién estás siendo esclavizado en tu vida? Vamos a orar y así continuamos. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu bendición, así como estás en tu casa, en tu hogar, o que estás viendo este video y estás orando. ¿Por qué no le dices al Señor: Padre, mi esclavitud se ha ido una vez más al mundo? Realmente no he sido el doulos, el esclavo que necesito ser para ti. Perdóname. Para algo fui llamado, para algo estoy aquí. A lo menos para compartir un folleto, decirle a alguien que tú le amas. Ese es el sentido de la vida. Pablo lo sabía, ahora soy el esclavo, porque soy llamado a llevar el evangelio. Y no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un ministro, no necesitas ser un evangelista, ni misionero. No, tu sentido es que fuiste un esclavo, ahora eres esclavo, porque tienes un llamado. ¿Lo has cumplido? Dile al Señor: perdóname. Ahora tú que nunca has conocido a Cristo, déjame decirte algo. Tú sigues siendo esclavo del pecado, lo siento. Pero hoy puedes ser libre, si tú quieres. Solamente dile a Dios:
que te perdone. Y ahorita te voy a ayudar con una oración. Si tú quieres ser libre, quieres ahora ser esclavo, pero de un Dios de amor, puedes hacerlo con estas palabras. Díselo al Señor con tu corazón. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco una paga. Y esa paga es separado de ti, en un lugar llamado infierno. Pero ahora yo te recibo en mi corazón. Entra a mi vida. Perdona todos mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Perdóname, te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo, amén. Ahora, si tú hiciste esta oración, ponlo en los comentarios. Pero si tú estás orando, dile al Señor: Señor, hoy seré tu esclavo. No porque me maltraten, no. Un esclavo por amor. Soy llamado a hacer algo en esta vida. Oramos. Señor, te pedimos que nos ayudes. Yo sé que muchas veces yo también te he fallado. Pablo lo decía tan simple: un siervo de Cristo. Y puedo asegurar, Señor, que esa iglesia que no lo conocía, que no sabía, decía: Él tiene un llamado, porque Él es especial. Porque Él es un siervo, Él es un esclavo del amo, del dueño, del Señor, de todo el mundo. Pero es un hombre que es llamado a hacer una tarea: evangelizar, hablar. Ayúdanos a tener esa convicción en nuestro corazón. Y perdónanos por las veces que no lo hemos hecho y nos hemos esclavizado a las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor. Gracias porque Pablo nos enseñó muchas cosas. Gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión que recibimos. Bendícenos, Dios, y gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Todo esto, recuerden, sigamos siendo fieles a nuestro Dios, porque somos esclavos, hermanos, de nuestro Dios. ¿Ok? Esclavos por amor, y aunque a veces suena, somos esclavos, sí, pero si no estamos aquí, estamos esclavizados allí. Entonces, qué mejor, ¿verdad?, que estar con nuestro Dios. Bueno, sigamos siendo fieles, y qué bueno que usted dispuso su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Comparte estos videos para que otras personas también conozcan más de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, saludos de parte de mí y de mi familia para usted. Le extrañamos, esperamos pronto verles. ¿Okay? Hoy también nos acompaña nuestro hermano Moisés. Fue una bendición, hermano, tenerle aquí. Y bueno, hermanos, nos estaremos viendo, primeramente Dios. Esté atento a los anuncios, si le hago algún anuncio, para que esté atento y poder seguir avanzando. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios, a las 7:30. Y bueno, ya esperamos pronto abrir la iglesia y estar reunidos, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar en esta hora y vamos a hacerlo con una oración. Hermana Perla, ella no va. Hermano Moisés, pasa, hermano, para que termine. Gracias, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, Señor, en este día, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor, por la predicación, Señor, por la escuela dominical, Señor, los cantos también, Señor, que se hayan sido de agrado para usted, Señor. Y, Señor, gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Ahora le pedimos, Señor, de su protección, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos de su propiedad, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos compró con su sangre bendita, Señor. Y también le pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus casas, Señor. Le pido, Señor, que usted los cuide, usted los proteja, Señor. Hay algunos hermanos, Señor, que están pasando por algún problema, Señor, alguna necesidad, Señor. Le pido, Señor, que usted se la supla, Señor. Ahora también le pido, Señor, por mi cuñado Juan Hernández, Señor. Le pido, Señor, que usted obre en su cuerpo, Señor. También le pido, Señor, por
el yerno de nuestro hermano Jorge Rocha, Señor. Le pido, Señor, que usted le dé el consuelo que ellos necesitan en estos momentos, Señor. Y también le pido, Señor, por la hermana de nuestro hermano Joel Robles, Señor, que usted le ayude también en su enfermedad, Señor. Y, Señor, también le pido, Señor, por nuestro hermano Iván, la familia de nuestro hermano Iván, Señor. Le pido, Señor, también que usted los cuide, usted los proteja, Señor, y que usted les ayude, Señor, en lo que ellos necesitan, Señor. También le pido, Señor, por nuestro pastor, Señor. Le pido, Señor, que usted lo siga usando, Señor. Y, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, durante la semana, Señor, que usted nos cuide, usted nos proteja, Señor, donde quiera que andemos, Señor. Y, Señor, gracias por todas sus bendiciones, Señor. En nombre de Cristo, Señor, se lo pido y le doy gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.